¿no? La doctora Lourdes del Rosario David Salas realizó una especialización en hematología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es médico hematólogo de la Clínica San Pablo de Surco y también ha realizado cursos en diseño e interpretación de clínica en la Universidad de Johns Hopkins. También realizó un curso en el Good Clinical Practice NIDA, Clinical Trial Network. También un curso de Protecting Human Research Participants Online Training. Y también es médico hematólogo del Departamento de Hematología en ERM. Muy bien, doctora, le doy el pase para que pueda realizar su ponencia. Gracias por la presentación. A ver, voy a intentar, quiero compartir la presentación. Me sale que está inhabilitado la función. No sé si me pueden habilitar, por favor. Sí, doctora, ahora la habilitamos. Bueno, no me sale todavía. Vamos a conversar un poquito sobre la importancia del estudio citogenético en leucemias agudas, que es el tema a revisar el día de hoy. En sí hay muchas pruebas diagnósticas para leucemia. De todas maneras, siempre las alertas o la alarma para estas patologías son en base a la clínica. Todo lo demás son estudios complementarios, ¿no? Apoyo diagnóstico, que se le dice. En los últimos años ha existido mucho progreso en cuanto a las pruebas diagnósticas de tipo específico, como las moleculares, por ejemplo, que son pruebas que nos ayudan a detectar mutaciones o alteraciones a nivel genético, tanto mutaciones en específico como las proteínas o las alteraciones que nos producen estos cambios a nivel del ADN. Entonces, todas estas pruebas, de forma concisa, vamos a hablar de lo que es estudio genético. Pero todo este impacto en estudios nos ha hecho eh, cambiar un poquito la visión acerca de las leucemias agudas. Nos permite ubicar a cada tipo de leucemia, cada caso, en un grupo específico y con ello poder modificar tanto las expectativas en cuanto a pronóstico y también modificar el tratamiento. Aún todavía no puedo compartir la presentación. No sé si para tal caso me puedan ayudar, por favor, con las diapositivas que les envié. Si la pueden proyectar y ahí vamos avanzando. Sí, doctora, me da un minutito, por favor. Ya, no hay ningún problema. Ya, entonces, bueno, mientras esperamos les voy contando. Doctora, creo que ya está. ¿Podría probar, por favor? Ya, ahora sí. Ya está. Listo. Ahora sí. Se ve, ¿no? Sí se logra visualizar la presentación, ¿no? Doctora. Sí, sí se ve, doctora. Ya, perfecto. Entonces vamos a hablar de lo que es este estudio citogenético en las leucemias agudas. Bueno, ya me presentaron actualmente mi mayor práctica o mayor tiempo de práctica profesional la realizo en el Hospital Revaliati, siempre desde la residencia he estado ahí. Eh, y bueno, hablemos de lo que es citogenética. Citogenética en general va a ser el estudio de los cromosomas. Como recordarán, tenemos 23 pares de cromosomas en todas las células. Entonces,
hay diversos métodos por los cuales podemos estudiar su estructura y el número en el cual se encuentran presentes. Entonces vamos a ver, como dice ahí, vamos a analizar los cambios en la morfología y en la estructura de los cromosomas. Hay distintos tipos de métodos por los cuales podemos ver, podemos evaluar los cromosomas. Uno de ellos, el más antiguo, es el estudio de banda, que es ese de ahí, que es el que se representa en la imagen. Entonces, este estudio se hace, ¿recuerdan la división celular? Lo que hacemos es extraer células de la médula ósea, porque los aspirados se hacen directamente de la médula ósea, que es donde está infiltrando la leucemia aguda, ¿no? Es de donde parte la enfermedad. Se extraen muestras, se extraen distintas cantidades de sangre y esta cantidad, que mínimo tiene que ser 5 mililitros para el estudio de cariotipo, se pone en cultivo, se pone en un medio en el cual permite que estas células, las células tumorales, se dividan. ¿Por qué se hace esto? Porque este estudio se hace en metafases. ¿Se acuerdan de la división celular? Todo lo que, cómo era que se iban dividiendo poco a poco las células en dos célulitas. Y cuando todos los cromosomas estaban alineados a la mitad, se llamaba metafase. Ahí es donde se separan cada uno de ellos y donde tienen donde se puede tener la mejor visualización. Entonces nosotros sometemos a crecimiento estas células y las fijamos cuando están en metafase. Para un buen estudio de cariotipo necesito por lo menos que sean una muestra con 20 metafases, es decir, con 20 divisiones efectivas, que yo pueda, para poder corroborar las distintas alteraciones que van a haber en el cariotipo. El cultivo va a demorar más o menos entre 2 a 3 días. Y el tiempo total de procesamiento desde que yo dejo la muestra hasta obtener el resultado, porque obviamente no solamente es que crezcan las células, sino que yo tengo que fijar esta metafase, tengo que colorear, se hace coloraciones con coloración de Jensen, y se mira los microscopios y hay que catalogar cada uno de los cromosomas, ¿no? Entonces eso ya depende mucho del expertise de quien desarrolla el estudio. El promedio aproximado de procesamiento va a ser entre 7 a 10 días. A veces, en centros donde hay mucha carga laboral y hay poco personal, como en nuestro centro, a veces demoran un poquito más, ¿ya? Pero es bastante útil y ahora vamos a hablar por qué. Porque a pesar de que han pasado muchos años, estamos en el 2023, este tipo de estudios partieron a partir de 1970 aproximadamente, porque pasados ya 50 años sigue siendo válido y sigue siendo útil hacer este tipo de estudios. Eh, Existen otras nuevas metodologías que ya no van a ser mucho más sensibles porque el cariotipo, ojo, depende también mucho del expertise de la persona que esté viéndolo, ¿no? Depende qué tan familiarizado esté con los cromosomas en general para poder clasificarlos. Pero existen pruebas que ya están dirigidas para disminuir este margen de error y también que van dirigidas a mutaciones en específico. Tenemos pruebas como por ejemplo FISH. El FISH, que es la hibridación fluorescente en sitio. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace? Acá necesito, igual, siempre voy a utilizar la muestra de la médula ósea, extraigo de ahí las células tumorales y estas ya no requieren un cultivo. Directamente se colocan en un medio y se les agrega unas moléculas que se les llama sondas, que son, ahí lo mencionan, ¿no? Pequeña cantidad de DNA purificado y que está marcado con con una sustancia fluorescente. ¿Qué es lo que hace? Esta sustancia, esta sonda, se une a sitios específicos del ADN y acá podemos ubicar así las alteraciones cromosómicas que existan o
o los cromosomas normales, dependiendo cómo es que haya sido diseñada esta sonda para unirse en ciertos puntos de recepción de los cromosomas. Entonces, una vez que esta sonda encuentra su secuencia correspondiente, es como si fuera un rompecabezas, ¿no? Está diseñada justo para ese cromosoma, digamos así. Se une y va a emitir una señal, y esa da una coloración a a la microscopía fluorescente. La diferencia es que, como justo les estaba mencionando, está diseñada para sitios específicos. Es diferente que el cariotipo en banda, donde se ve todos los 23 pares. Acá, cada sonda está diseñada para cada cromosoma en específico o cada alteración cromosoma en específico. Por ejemplo, esta imagen que he puesto acá corresponde a la translocación 922. Esa translocación es cuando parte del cromosoma 9 se une al cromosoma 22 y nos da una alteración que se llama el cromosoma Filadelfia. Y este cromosoma Filadelfia está presente en una enfermedad que se llama leucemia mieloide crónica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando, por ejemplo, si yo marco en el FISH un cromosoma 9 me da una coloración, por ejemplo, acá verde. Para el cromosoma 22 me da un rojo, pero para la mutación o para la unión en específico me da una coloración amarilla. Es así como yo puedo detectar que ahí hay una alteración cromosómica que corresponde a la translocación de 22. Entonces, obviamente el problema es el costo, porque para cada una de las ubicaciones, digamos, del DNA y para cada alteración de DNA tiene un diseño especial de sonda y eso implica un costo porque ya es un estudio orientado directamente a algo que estamos buscando. Entonces, y también no solamente es eso, sino que yo puedo leer, tengo que leer el resultado bajo un equipo especial, que en este caso es un microscopio fluorescente. No es el microscopio normal, que en cambio en el cariotipo sí se puede utilizar el microscopio estándar, ¿no? La facilidad, digamos, es que los resultados son un poquito más rápidos, ¿ya? Pero están diseñados, como les mencionaba, para alteraciones en específico. Existen otros tipos de estudios también citogenéticos, es decir, estudios directos de los cromosomas bajo otras metodologías, pero son en general replicación o duplicación de ciertos sectores, siempre en específico, ¿no? Cada vez las pruebas se van especializando más. Pero en los últimos años, en las últimas décadas, lo que está viendo el boom de los estudios moleculares. Aquí, ¿qué es lo que se aprovecha? Que cada una de las alteraciones a nivel del ADN va a producir secuencias o proteínas o componentes que son, que se detectan como mutados o alterados, ¿ya? Entonces, cada uno de estos elementos o proteínas, digámoslo así, eh, se va viendo en los estudios que se van realizando que van apareciendo en las leucemias agudas. Entonces, estos estudios de secuenciamiento que hacen, agarran toda la información de la célula y nos arrojan los resultados, cuáles son las moléculas o los productos de estas mutaciones a nivel del cromosoma y nos da el resultado en específico. Por ejemplo, habíamos mencionado la translocación 922, ¿no? Entonces, esa translocación me va a dar como resultado la producción de la proteína del BCR-ABL alterado o mutado. Esto es lo que esta proteína alterada es la que yo voy a detectar en los estudios moleculares. El resultado de la alteración cromosómica. No detecto la alteración cromosómica en sí. La alteración cromosómica la detecto por los estudios de citogenética, que es el tema que estamos hablando ahora. Entonces, ¿cuál es el beneficio de estos secuenciamientos? Estas pruebas moleculares, más que todo. El beneficio de las pruebas moleculares es que podemos buscar mutaciones o alteraciones en específico. Y nosotros tenemos que
la producción de tal proteína mutada produce o es parte de la clasificación de alto riesgo en leucemias, yo la puedo detectar directamente y ya no estar haciendo todo el estudio, ¿no? Y además que definitivamente no todas las alteraciones a nivel de proteínas van a tener relación o van a poder ser, van a correlacionarse con el cariotipo, ¿sí? En el caso del cromosoma Filadelfia, sí, sí sucede, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo valores de más de uno, menores de 1% de esta proteína mutada, ya el cariotipo se normaliza. Es decir, yo puedo tener todavía presencia de enfermedad o detectar la enfermedad por medios moleculares, y es también lo que nos permite el seguimiento de esta enfermedad. Sin embargo, a nivel de los estudios cromosómicos, es como si ya no estuviera presente, ¿no? Digamos, la profundidad en la que podemos evaluar las respuestas va a ser mucho más profundo los resultados a nivel de los estudios moleculares. Eh, la ventaja también es que, como les decía, ¿no? Nos va a dar, nos amplía mucho la información que teníamos antes solamente con el cariotipo y nos detecta también alteraciones de proteínas que no siempre van a estar ligadas a mutaciones cromosómicas detectables. ¿El problema cuál es? Que son pruebas de alto costo. Usualmente están eh, diseñadas también para buscar alteraciones en específico, como es el caso de la proteína BCR-ABL, ¿no? Sin embargo, también existen los famosos paneles. Ahora, como se ha agregado tanto y se ha estudiado tanto y hay tantas mutaciones que se encuentran, ya se han diseñado paneles para leucemia linfoblástica aguda, paneles para leucemias mieloides, paneles para mielodisplasia. Entonces, todos estos son ya pruebas que suelen ser bastante costosas. En nuestro medio, ahorita me parece que cada uno de estos secuenciamientos, porque no se procesan acá en Perú, están sobrepasando los $5.000, se mandan al extranjero. ¿Ya? Requieren un equipamiento específico y con estandarización en cuanto a los resultados. Porque, ¿qué pasa? Es un estudio tan costoso que si no es una prueba que ha sido validada en un laboratorio validado, que tiene controles que me aseguren que en verdad está saliendo esos resultados, pues de nada tampoco me sirve, ¿no? Tenemos que tener seguridad de que esos sean resultados correspondientes, ¿no? Y lo que mencionaba, pues, de la correlación de resultados, ¿no? Va a depender mucho de la estandarización. Entonces, en cuanto a la citogenética, lo que vamos a hablar sobre todo y con lo que trabajamos aquí en Perú es con el cariotipo de banda. Ese cariotipo antiguo que les mencionaba, ¿no? El de los 70. Y vamos a ver por qué sigue siendo útil hasta el momento, a pesar de que es una tecnología muy ya pasada de moda, digamos. Entonces, en el caso de la leucemia mieloide aguda, esta es una leucemia, bueno, dentro de las clasificaciones de leucemia tenemos los dos grandes grupos, las leucemias mieloides y las leucemias linfoides o linfoblásticas. Entonces, para ambos es importante el estudio de cariotipo. Este es un esquema extraído de una última guía del grupo de European Leukemia Net, que diseña o hace todo el estudio de leucemias en general, ¿ya? Y lo que mencionan, y me pareció muy bonito este gráfico, es todas las alteraciones o las que más comúnmente podemos encontrar. Por ejemplo, dentro de este es un flujograma de diagnóstico en cuanto a alteraciones genéticas y moleculares. Entonces, ellos de primera intención dicen, yo tengo una leucemia mieloide aguda que puede ser que tenga poca cantidad de blastos, porque la leucemia aguda se define con más de 20% de blastos de médula ósea, pero puede haber casos en los cuales no haya
esa cantidad de blastos, pero yo tengo alteraciones genéticas o anormalidades genéticas recurrentes. ¿Qué significa esto? Que hay producción de proteínas anormales a nivel de las células que ya define el solo hecho de estar presente esa alteración, ya define el caso como una leucemia aguda. Por ejemplo, ¿cuáles tenemos? El PML-RAR alfa, que está relacionada a la leucemia promielocítica aguda. Tenemos las alteraciones de CEBPA, que también están presentes. Entonces, ¿cómo las utilizamos o cómo es que las detectamos, ¿no? O en quiénes la pedimos. Bueno, para empezar, el CEPA es un estudio que no se hace de forma rutinaria, lo podemos obtener por secuenciamiento molecular, que no lo tenemos. Eh, pero, por ejemplo, el PML-RAR, que también es un estudio molecular, lo hacemos en cuanto a la sospecha clínica. Entonces, hasta ahí, hasta ese punto, no utilizamos el cariotipo en sí, ¿no? Acá no es, más que todo, ahondan mucho los estudios moleculares. De acá ellos siguen. Si no lo presenta, estoy pensando o solicito el estudio de TP53, la mutación del TP53. Esta mutación tampoco se detecta por estudios estándar. Necesita estudios como el secuenciamiento genético. Entonces también son alteraciones moleculares. Y seguimos avanzando con ya alteraciones de tipo adverso, que son igual, producción de proteínas anormales, son con X, F3B1. Todas estas son varias alteraciones que podemos encontrar, ¿no? Entonces, incluso dependiendo de la cantidad de blastos que vamos a encontrar, que son células inmaduras, podemos definir el caso como una mielodisplasia. Con estas alteraciones, o en el caso de que haya más de 20% de blastos, ya tenemos una leucemia mieloide aguda, ¿no? Eh, Sin embargo, aquí, ya avanzando un poco más en el flujograma, vamos a ver que aparece esto de acá, que es el cariotipo complejo. El cariotipo complejo es cuando aparecen más de 3 alteraciones en un mismo estudio de banda. Entonces, esa es la ventaja del cariotipo de banda. Ningún otro te va a dar esa información de todos los cromosomas, ¿no? Habíamos dicho, el cariotipo te da los 23 pares de cromosomas. Todos los demás son específicos, qué es lo que yo busco, qué es lo que yo quiero. Entonces, el cariotipo sí, siendo algo tan simple, me va a dar esta información de cariotipo complejo. Y vamos a ver más adelante que estas alteraciones, la presencia de cariotipo complejo, me va a ayudar a clasificar al paciente en un tipo de riesgo de leucemia mieloide aguda, siempre y cuando no aparezca una alteración de mayor riesgo. También podemos encontrar acá, ¿no? Todas estas, las de lecciones del 5q, de lecciones del 7, trisomía del 8. Todas estas son alteraciones adversas y yo las puedo encontrar en el cariotipo de banda, ¿ya? Entonces, justo para esta zona es donde es bastante útil el cariotipo. Bueno, todo lo demás ya entraría en riesgo intermedio que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero acá viene. Entonces, cuando yo clasifico un paciente con leucemia aguda, este es la última revisión de la European Leukemia Net, tengo varios criterios. Eh, Juntan mucho lo que es resultados de cariotipo con resultados moleculares y acá vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo traslocaciones 821, yo considero que esto es una alteración favorable. Si tengo inversiones del 16 y bueno, acá mencionan también, como les dije, lo mencionan junto también las alteraciones a nivel molecular, ¿no? Pero lo que estamos viendo nosotros es la presentación a nivel del cariotipo, que serían estas de acá, ¿no? Eh, Esas serían las alteraciones que son de riesgo o de presentación favorable a las leucemias. ¿Qué significa? El hecho de que estén ahí me da
el beneficio de que esta leucemia no va a ser tan agresiva en el transcurso de su evolución, que va a ser más susceptible a mi tratamiento terapéutico y que puede que yo no necesite de terapias tan agresivas. ¿Por qué? Porque exponer al paciente a una quimioterapia no es poca cosa. Cada quimioterapia no es solamente la toxicidad de cada uno de los medicamentos, sino también son las posibles complicaciones que pueden ir apareciendo. Desde complicaciones inmediatas, que son la toxicidad hepática, toxicidad renal, tenemos también el efecto acumulativo en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en la leucemia mieloide aguda utilizamos antracíclicos. Estos son medicamentos en los cuales hacen depósito y producen mucha cardiotoxicidad. Y en el transcurso de la evolución del paciente puede también desarrollarse insuficiencia cardíaca. Asimismo, mientras yo más quimioterapia le dé al paciente, esto tiene una vez más efecto acumulativo. Si este paciente va a ser sometido a trasplante de médula ósea, también se le da tratamiento con quimioterapia para eliminar toda su carga a nivel de la médula ósea, es decir, se queda sin sus células para que pueda aceptar células de un donante. Entonces, todo eso es veneno en general, ¿ya? Entonces, mientras yo pueda dar el mínimo necesario, siempre va a ser mejor. Entonces, mientras yo tenga pacientes, eh, tengo distintos puntos de vista. Si yo tengo un paciente con, digamos, en este caso, mutaciones de pronóstico favorable y yo puedo ubicar a mi paciente en un grupo de bajo riesgo, yo voy a tratar de no ser tan agresivo en sí, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es el manejo en la leucemia. Entonces también tenemos alteraciones que son de tipo intermedio, ya que puede ser incluso con combinaciones a nivel molecular, pero en algunos casos también tenemos alteraciones cromosómicas, ¿no? Que acá, translocación 911. Y las que son digamos, de tipo adverso, así se les llama, acá incluye el cariotipo complejo, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, algunas translocaciones en específico, como por ejemplo acá la del cromosoma Filadelfia, ¿no? Entonces, cuando yo tengo estas alteraciones tanto genéticas como moleculares, me van a ayudar a clasificar al paciente, en el caso de la leucemia mieloide aguda, en un paciente de bajo riesgo, intermedio o alto riesgo. Cada uno de estos tiene un manejo distinto en el transcurso de la enfermedad. Entonces, si yo tengo, eh, ahora, no solamente estos criterios se utilizan tanto criterios genéticos y moleculares, sino también hay algunos otros criterios de tipo clínico, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Pero en general, por ejemplo, riesgo bajo en leucemia mieloide aguda, ¿cuáles son? Los pacientes que tienen translocación 821, esta información me la da el cariotipo, o inversiones de 16. ¿Ya? Y obviamente que no tengan todas estas alteraciones de alto riesgo, ¿no? Eh, en riesgo intermedio tenemos translocaciones 911, ¿ya? O que yo tenga un cariotipo normal, ya de por sí le da, es un cariotipo, una genética, le decimos de riesgo intermedio, y o que yo no tenga información sobre el cariotipo, también ya le, ya le da lo incluimos en el riesgo intermedio, ¿no? En cambio, alto riesgo, ¿quiénes se encuentran? Pacientes con mutaciones moleculares, que es de KFLT3 de tipo ITD, pero que no tengan, por ejemplo, sin NPM1 mutado. NPM1, ¿qué era? Este estaba apareciendo acá, en bajo riesgo. Esta es una alteración molecular favorable. Entonces, cuando están juntas, es como que se sopesara y pasa el paciente a un riesgo intermedio. Pero básicamente, como estamos hablando de lo que es citogenética, ¿qué alteraciones citogenéticas me van a hacer ubicar al paciente en alto riesgo?
cuando tengo más de 3, mayor o igual a 3 anormalidades, que es el cariotipo complejo, cuando tenemos anormalidades del 17p, de lesiones del 5q, de lesiones del 7, ya todas las que están denominadas acá. Y el cromosoma Filadelfia también le confiere, ya lo incluye en el grupo de alto riesgo. También vemos que hay algunas otras características clínicas que pueden también decirme que el paciente se encuentra en un grupo de alto riesgo sin necesidad de tener estas alteraciones genéticas o moleculares, que por ejemplo es cuando el paciente debuta con una alta carga o leucocitos más de 100.000. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a afectar en sí al paciente? El hecho de estar en cada uno de estos grupos de riesgo me da una distinta expectativa en cuanto a la mortalidad. Cuando un paciente ya se encuentra en alto riesgo en una leucemia mieloide aguda, ¿qué significa? Que la mortalidad o el riesgo de mortalidad es mayor del 30%, ¿ya? Entonces yo tengo que dar mis tratamientos que estén orientados a reducir esa mortalidad. Entonces yo tengo que ser ahí bastante agresivo. Entonces me van a ayudar a decidir qué esquemas utilizar. En el cariotipo, digamos, para leucemia mieloide aguda tenemos terapias estándar, que es la quimioterapia que utilizamos en general para los 3 grupos al inicio, la quimioterapia de inducción, que, bueno, en nuestro centro existen distintos esquemas para cada grupo y cada centro. Nosotros utilizamos quimioterapias de 7 días continuos, acá utilizamos mucho antracíclico, mientras vamos obteniendo los resultados. Los estudios moleculares a veces pueden tardar un poco y usualmente los vamos a tener disponibles para el segundo esquema de quimioterapia. ¿Qué cambios en el tratamiento puede haber en cuanto al tratamiento de quimioterapia? Podemos adicionar medicación que está dirigida específicamente a alteraciones moleculares. Por ejemplo, esta mutación molecular FLT3. El FLT3 tiene, bueno, hace unos años, salieron a la venta los inhibidores de esta molécula. Entonces, son medicamentos que van directamente hacia esta alteración. Lamentablemente acá en Perú no los tenemos disponibles, pero existen en otros centros de primera intención. Ya está indicado. Apenas yo tengo resultado positivo, yo debo iniciar tratamiento adicionalmente con la quimioterapia que ya está llevando el paciente. Pero de lo que tenemos acá es los tratamientos que usamos para la presencia de cromosoma Filadelfia. En estos casos lo estaríamos considerando como una leucemia mieloide aguda, pero es en el contexto de una leucemia mieloide crónica en crisis blástica, así se llama. Leucemia mieloide crónica es una enfermedad también clonal que tiene una progresión en cuanto a su evolución natural. Empieza con una fase crónica, pasa a una fase intermedia y luego pasa a una fase aguda, es decir, se convierte en una leucemia aguda, pero sigue siendo dentro de la enfermedad de la leucemia mieloide crónica. Entonces, hay medicamentos que van directamente también a esta mutación o esta alteración y son los inhibidores de tirosinquinasa. Entonces, tenemos que añadirlos al inicio, bueno, en cuanto se tenga resultados, esa es la indicación. Ahora con las estandarizaciones de los laboratorios, por ejemplo, antes nosotros para tener un resultado de traslocación 922 o BCR, la presencia del BCR, se demoran mucho en darnos los resultados, pero ahora nos están dando cada vez más rápido estos resultados, ¿no? Generalmente demoran 2, 3 días y podemos iniciar rápido los tratamientos. Entonces, ese es uno, que me va a ayudar a incluir drogas que pueden ir dirigidas contra mutaciones o alteraciones específicas. Lo segundo es, en cuanto en leucemia mieloide aguda y sobre todo para adultos, no va a haber, aparte de adicionar moléculas, no va a haber tanto cambio a nivel de los esquemas de quimioterapia.
Pero de lo que sí va a ser muy diferente es la indicación del trasplante de médula ósea. Habíamos hablado que en esta enfermedad existen los grupos de bajo riesgo, intermedio y alto riesgo. En leucemia mieloide aguda para pacientes de bajo riesgo, tenemos de inicio la intención es dar la quimioterapia de inducción. Una vez que logramos remisión, es decir, que ya no detectamos las células tumorales en médula ósea, pasamos a una quimioterapia que se le llama consolidación. Usualmente pueden irse generalmente dos ciclos de quimioterapia de consolidación, pero el objetivo en pacientes de bajo riesgo es que podemos consolidar con un trasplante autólogo. ¿Qué significa autólogo? Que una vez que yo logro respuesta, que ya no detecto, que ya no se detecta enfermedad en mis células, lo que pasamos a hacer es una colecta. Se estimula la producción, digamos, de células buenas, células normales del propio paciente y se colectan y esas mismas células luego se pasan a trasplantarle al mismo paciente. ¿Con qué intención? Que yo le dé una quimioterapia muy, muy agresiva y mi objetivo es repoblar esa médula ósea con sus propias células, pero células que estén normales, que ya no sean células tumorales, ¿ya? Entonces, esta es una alternativa que se utiliza, que la utilizamos en el Hospital Revallotti, por ejemplo, pero solamente para pacientes de bajo riesgo. Es muy diferente el manejo en pacientes con riesgo intermedio y riesgo alto, sobre todo, y las guías que menciono. Las pacientes con LMA de alto riesgo sí o sí tienen que ir a un trasplante de tipo halogénico, salvo que haya alguna condición que lo contraindique. Por ejemplo, que sea un paciente adulto mayor o que no tenga un donante. Halogénico, ¿qué cosa es? Es una persona que o sea, son células de otra persona. Y que estas células tienen que tener una característica, digamos, genética muy similar a la mía, prácticamente idéntica. Por eso la primera intención en estos trasplantes es trasplantar con hermanos de padre y madre, porque ahí tenemos mayor posibilidad de encontrar casi carga genética idéntica. ¿Ya? Entonces ese es nuestro objetivo. No todos los pacientes tienen uno, que no todos tienen hermanos y a pesar de tener hermanos, no todos tienen carga genética similar. Entonces en esos casos hay distintas alternativas. Hay desde búsqueda internacional, pero es un poquito complicado para nosotros porque pues lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede en los países de primer mundo? Existen los famosos bancos de médula ósea. Es donde la gente proporciona su información eh, en cuanto a su carga genética y es potencialmente un donante de médula ósea. Yo, como persona natural, voy y me inscribo y digo, yo quiero ser donante de médula ósea. Me toman una muestra, hacen mi clasificación genética y, y eh, me dicen, ok, ya, tú ya estás inscrita, tenemos tu información y si por ahí aparece algún paciente que necesite de mis células, entonces yo voluntariamente voy y me someto al procedimiento para donar mis células de la médula ósea. Son células madre de la sangre. Entonces es un procedimiento prácticamente con muy bajo riesgo, pero requiere ese tipo de logística, ¿no? Que exista un banco de médula ósea y también lamentablemente en nuestro país no está muy difundido y muy aceptado esto de las donaciones. Y ni siquiera hacemos donaciones de sangre de forma habitual, pues menos, de médula ósea, ¿no? Se tiene todavía conceptos muy, muy antiguos en los cuales la extracción para el trasplante pues era directamente con punciones a nivel de la médula ósea. Eso se hacía antes, sí, es correcto. Ingresaban al donante, ¿qué es lo que hacían? Lo sometían al procedimiento en donde ingresábamos con agujas a la médula, extraíamos células, las células madre y con varias punciones
y una vez que juntábamos una buena cantidad de células, ese grupo ya se podía trasplantar al paciente. Ahora ya no es así. ¿Qué es lo que se hace? Se le da al paciente, al donante, se les da unos días, una semana, se le pone ampollitas de un medicamento que se llama filgrastim, que es un estimulante de colonias, ya de granulocitos. ¿Esto qué va a hacer? Estimula la producción de células en general. Entonces va a hacer que las células madre, las células precursoras hematopoyéticas, aumenten en número. Una vez que yo tengo ya yo acelero esa producción de células, el donante va y hace una especie de donación, así como le colocan una vía, ya sea en el brazo, una vía central, un catéter, eh, y por esta vía gruesa se le conecta una máquina, que la máquina es una máquina que se llama de plasma, de aféresis. Es como si fuera una máquina de diálisis. Entonces, por ahí pasa toda mi sangre, se va filtrando una, dos veces, así, y va colectando las células, las células progenitoras. Y se obtiene una bolsita. Y esa bolsita se guarda y se descongela cuando el paciente ya, el receptor haya recibido la quimioterapia y ya esté apto para recibir esa donación. Entonces el procedimiento es bastante simple, es como si fuera cuando una vez que transfundimos o infundimos las células, así se llama, hacemos el trasplante en sí, demora pues que 15, 20 minutos, no dura más. Es como si fuera una transfusión de sangre, bastante rápido. Bueno, en fin, me fui del tema un poquito. Pero entonces acá, pacientes de alto riesgo van a tienen la indicación de ir a trasplante halogénico. Ahora, en algunos centros, y esto no lo, la misma guía no lo determina, menciona. De ser posible, paciente de riesgo intermedio debería ir a trasplante, pero no es algo que que sea un consenso en todos lados. Pero lo que sí es el alto riesgo. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho? El alto riesgo tiene un riesgo de mortalidad que es mayor del 30%, ¿no? Hablan entre un 35 a 40%. Entonces es una leucemia muy, muy agresiva, que prácticamente si yo no lo someto a trasplante, probablemente esta leucemia, por más que yo le dé quimioterapia, va a regresar. Puede ser que me responda a los primeros ciclos de quimioterapia, pero suele reaparecer en el transcurso de 6 meses a un año. Entonces, la única forma de yo poder darle un tratamiento de curación a ese paciente es haciendo el trasplante de médula ósea. ¿Y por qué hablan de un porcentaje de mortalidad de 35 a 40%? Porque de todas maneras el trasplante de médula ósea para el receptor, ojo, para la persona que tiene la enfermedad, tiene de por sí una mortalidad alta relacionada al procedimiento que es de 30%. Entonces, por eso es que tenemos que sopesar riesgo-beneficio. No, a veces llegan algunos pacientes que dicen, sí, yo quiero que me trasplanten, pero desconocen mucho de que el trasplante no es un procedimiento simple. Hay que dar quimioterapia, prácticamente borramos todas sus células, dependen mucho de transfusiones y obviamente están expuestos a cualquier germen. Ya no tienen ni una sola defensa. Entonces, pueden hacer infecciones severas. La quimioterapia que reciben es como si fuera una bomba de medicamentos y a veces produce toxicidad severa, orgánica, y también el mismo trasplante, las mismas células que uno va a recibir, sobre todo si son de otra persona, me pueden hacer enfermedades que se llaman enfermedad injerto contra huésped. O sea, las células que yo estoy recibiendo, como son células de defensa, también son células de la sangre, van a atacar a mis propias células. Y ahí es donde también hay complicaciones. Entonces, no es un procedimiento que se indique para todos los casos, ¿no? Solamente en casos en los cuales el beneficio vaya a ser mucho mayor que el riesgo. Eso para el LMA. Para leucemia linfoblástica aguda. Y acá sobre todo vamos a conversar un poquito de lo que son los niños, porque esta enfermedad es mucho más frecuente en edad pediátrica, ¿no? A diferencia de la leucemia mieloide aguda, que sí lo vemos en adultos. Entonces, este es un cuadrito
Es un gráfico, mejor dicho, en donde menciona todas las posibles alteraciones, tanto eh, genéticas como cromosómicas y las moleculares que podemos encontrar, ¿ya? Pero entre las más frecuentes están las hiperdiploidías. ¿Qué son las hiperdiploidías? Y acá lo vamos a ver. Esta alteración es la que yo voy a poder determinar por el cariotipo de banda, por el estudio que habíamos hablado, ¿no? El que hacemos de forma rutinaria. Entonces, estas hiperdiploidías, si están presentes entre, me parece que es 50, más de 50 cromosomas. A ver, perdón, para empezar, ¿qué es una hiperdiploidía? Hiperdiploidía es cuando yo voy a encontrar más de 46 cromosomas, ¿ya? Por ejemplo, ahí en la imagen, vamos a ver que en ciertas zonas va a haber tres cromosomas en una sola localización. Normalmente deberíamos tener dos, pero acá vamos a ver que va a tener hasta tres cromosomas por cada par. Y sumando acá salen unos 50 cromosomas. Entonces, esta es una hiperdiploidía, más de 46 cromosomas. Entonces, las hiperdiploidías altas que le llaman van a tener, el hecho que el paciente tenga ese cariotipo va a hacer que sea un paciente que tiene un pronóstico bueno. En estos casos, la leucemia no se comporta de forma tan agresiva. Entonces, me va a dar chance a que yo pueda ajustar los tratamientos. Entonces, este tipo de alteraciones cromosómicas, como está acá mencionado, se presenta más que todo en niños. La mayoría, el 30% de los niños con LLA va a tener esta alteración. Sin embargo, en los adultos solamente lo encontramos hasta el 10%. Y coincide también con el hecho de que las LLAs en pacientes adultos tienen un comportamiento más agresivo. En los niños tienen una alta tasa de curación, diferente que en los adultos. En cambio, las hipodiploidías, que es todo lo contrario, es la presentación de menos de 46 cromosomas, estos tienen de por sí el hecho de tener esta alteración ya ubica al paciente en un riesgo o en un pronóstico pobre, ¿no? Es decir, que va a ser menor respuesta al tratamiento y alta probabilidad de recaída. Entonces, este tipo de alteraciones cromosómicas la encontramos muy poco en los niños, en menos de 1%, pero en los adultos sí se encuentra con más frecuencia, ¿no? Entonces, ahí es que también nos ayuda a ver por qué es que la LLA no va tan bien en adultos. Entonces, este es parte del cuadrito de nuestra guía de trabajo en pediatría. Y igual que muy similar a la LMA, acá vemos la categorización en cuanto al riesgo. Ah, perdón, todavía no llegamos al riesgo. Acá otra vez hablamos de lo que es las alteraciones citogenéticas y moleculares, las que son favorables, muy desfavorables. Desfavorable es cuando ya ubica al paciente en una clasificación de muy alto riesgo. Y tenemos, por ejemplo, al igual que la LMA, la presencia de cromosoma Fi. También lo ubica en clasificación de muy alto riesgo. Tenemos las haploidías, las casi haploidías que son entre 24 a 29 cromosomas, también están ubicados en este grupo. Y tenemos acá lo que es alteraciones desfavorables. Digamos, son alteraciones que no van a ubicar al paciente en ninguno de los extremos, más bien lo van a ubicar en la mitad. Y tenemos, por ejemplo, la hiperdiploidía. Habíamos hablado de la hiperdiploidía, pero la hiperdiploidía alta es la que tiene la que tiene mejor pronóstico. Es decir, si yo tengo más de 50 cromosomas, recién ese paciente va a tener pronóstico bueno. Pero en cambio, si la cantidad de cromosomas está entre 47 y 50, se ubica en el grupo de alteraciones desfavorables. Igual, las hiplodipoidías que van de entre 30 a 45 cromosomas
Y ya cuando ya se pasan mucho en número, ya se pasan mucho del 50, van de 82 a 94, ya también lo consideran como desfavorable. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a afectar el tratamiento? Acá es un poquito diferente la clasificación. Igual se divide en tres grupos, igual que la LMA. Pero en vez de llamarlo de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo, lo clasifican en riesgo intermedio, alto riesgo y muy alto riesgo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a variar esto? Si yo tengo alteraciones, que por ejemplo, esta de acá, estas que ubican al paciente en muy alto riesgo, como es la translocación 22, yo ya voy a requerir, y lo vemos en las guías, los esquemas de quimioterapia van cambiando. Acá, mientras yo voy ubicando al paciente en un riesgo más, en un grupo de riesgo más alto, dentro de los esquemas de tratamiento, se van ampliando la cantidad de quimioterapias que se van a requerir. Por ejemplo, en el riesgo intermedio, yo utilizo en consolidación, que habíamos mencionado, la inducción va a ser igual para todos. Es decir, la primera quimioterapia que van a recibir es la misma. La terapia de inducción tiene la intención de ya no detectar la leucemia. Y de ahí pasamos a lo que es quimioterapia de consolidación, que su objetivo es mantener la leucemia indetectable. Para consolidar en el riesgo intermedio necesito consolidaciones que constituyen, generalmente son 3 bloques de quimioterapia, son tres ciclos de quimioterapia, digámoslo así. Pero ya para alto riesgo esto se suma, ya no son 3, son 4. Y para muy alto riesgo, aparte de que son 4, se da también más quimioterapia de intensificación, se añade mayor carga de medicación. Pero acá, bueno, esos son los esquemas variables, ¿no? Según el riesgo. Pero acá también entra otra vez el concepto de trasplante de médula ósea. Y acá sí no hay, no está contemplada la opción de trasplante autólogo, como en la leucemia mieloide aguda. Solamente las guías indican el trasplante halogénico. Y en el caso de los pequeñitos, sí está indicado entre alto riesgo y muy alto riesgo, sobre todo de muy alto riesgo, ¿no? Pero la intención es que ambos grupos puedan beneficiarse, pero sobre todo el muy alto riesgo. Igual, la intención es que vayan a trasplante halogénico, es decir, con una carga genética similar para optimizar resultados y disminuir riesgos sobre todo. Bueno, esta es toda la bibliografía que he podido consultar un poquito para ver las alteraciones. Y pasamos a las preguntas. No sé si tienen alguna pregunta. Ah, ya, acá hay una. En el diagnóstico de leucemia es necesario la citogenética. Sí, justo por lo que les había mencionado, ¿no? Quizás no nos dé tanta información novedosa o targets específicos de medicación nueva, pero sí nos da información que nos ubica, que nos ayuda a ubicar al paciente en el riesgo. Y el riesgo es importante para que yo pueda definir cuál va a ser mi tratamiento, sobre todo para poder ubicar al paciente en alto riesgo, porque sin el cariotipo, sin la citogenética, puede que yo esté ubicando, con las pruebas moleculares, puede ser que yo lo esté ubicando en un riesgo intermedio. Pero si yo añado un cariotipo complejo, o en el caso de la LLA, una hipodiploidía, ya ese grupo, esa clasificación pasa a una clasificación de muy alto riesgo. Ya habíamos hablado que el manejo era totalmente diferente. Entonces sí, es importante. Todo paciente con leucemia aguda tiene que tener un cariotipo. ¿Alguna otra pregunta que tenga? De nada. Bueno.
Si no hay ninguna otra pregunta, le doy pase a los organizadores. Sí, doctora, creo que ya no hay más preguntas. Más bien, si puede dejar de compartir para poder mostrarle a usted un certificado de participación. Ah, ya. Mm, ya está. Listo. Sí, doctora. Primero quería agradecerle, darle las gracias por la participación que está teniendo el día de hoy con el tema citogenética y leucemias agudas. Y mostrarle este certificado en agradecimiento por parte del comité organizador a usted por su excelente participación como ponente en este curso, ¿no? Le damos las gracias y esperamos también poder contar con usted en la próxima sesión que podamos realizar, ¿no? De parte del curso de interpretación de imágenes auxiliares. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí, doctora. También por interno yo le voy a estar enviando